cuando se me acostumbran los ojos a la oscuridad, veo que literalmente había alguien sentado en la cama de mi hermana. Y mi hermana no estaba. En el día de hoy, en el stream, como verán, estamos tematizadas y hoy decidimos con la gente del chat hacer temática paranormal. Por lo tanto, yo voy a contar algunas historias que se me ocurran. Voy a contar un poco de mi historia con el terror, porque yo y el terror tenemos una historia. Hay mucha tela para cortar ahí. Y después le voy a pedir a mi querido chat que me cuente sus anécdotas, sus historias de terror, cosas que les han pasado y vamos a ir reaccionando y comentando en vivo. Yo tengo miedo. Bueno, les voy a contar mi historia con el terror, les voy a contar cómo me obsesioné y cómo, tipo, por la obsesión me empezaron a pasar cosas. La cuestión es así, yo desde chica, por alguna razón, me empezó a gustar el terror, como que tenía como una afinidad, ¿no? Empecé, tipo, la típica cuando sos chiquito que mirás las pelis de Chucky o boludeces así, y mientras más fui creciendo y más tenía como acceso a otro tipo de contenido, más me empecé a obsesionar. Igual tuve como brechas, o sea, a mí me pasaba que como que veía, o sea, me recreía que podía ver algo de terror, me traumaba, no veía por un tiempo y retomaba y así. Cuando era chica vi una película que se llama Invocando Espíritus, no sé si alguien la vio, y bueno, ahí me traumé, pero era muy chiquitita, en plan, no sé, 6 años, ¿entendés? Que no estaba buena que yo vea esa película. Me traumé, dejé por un tiempo y después retomé cuando salió El Conjuro, Annabelle y todas esas, como que me daba miedo pero igualmente las veía. Y ahí como que volví a retomar, ahí ya tenía, no sé, 11, 12 años, ponele. Volví a retomar y ahí es como que me empecé a obsesionar de vuelta. Y además, como ya tenía una cierta edad en donde ya podía tener celular, podía tener acceso a YouTube, qué sé yo, fue cuando empecé a ver Dross, no sé, cosas de terror, empezar a buscar historias. Ahí fue cuando me hice fan de los creepypastas. No sé si hay acá alguien fan de los creepypastas que no sea Aria, pero si quieren saber del tema o explorar un poco más esta cuestión mía, está en nuestro podcast con Mirai en Lost in the Media. Hicimos un episodio de los creepypastas y ahí cuento también un poco de las cosas que más me impactaron al meterme en ese mundo. Siempre es momento para meter chivo. Sí, yo era más de leer que de ver videos, porque además los videos consumían mucho internet y yo en ese momento no tenía wifi. Entonces dependía del crédito de mi celular. Entonces como usaba menos internet, por así decirlo, leer historias, entraba a Wattpad y en vez de leer fanfics, leía historias de creepypastas. Entonces bueno, ahí me la pasaba viendo Dross, me interesaba mucho tipo toda la cuestión de la deep web y todo eso. Me la pasaba viendo así como videos de terror, leyendas urbanas, todo eso, los creepypastas, bla bla bla. Entonces como que cada vez estaba más y más metida y como que cada vez no sé, como me ponían situaciones en donde podía pasar algo a propósito para ver si me pasaba algo paranormal. No sé cómo explicarlo. Momento canónico de los fans de creepypasta, forzarte a que te pase algo paranormal. Sí. Y bueno, en esa época yo también me juntaba mucho con mis primos, contábamos historias de terror, nos quedábamos despiertos hasta tarde, viste, la típica. Y en la casa de mi abuela también como que se rumoreaba que pasaban cosas, entonces como que nos quedábamos a propósito en la casa de mi abuela y nos quedábamos despiertos hasta tarde y flashábamos cosas. Mirábamos videos de terror, viste, como qué pesados. Y bueno, mientras más yo me involucraba en el tema, también como que estaba más susceptible, o sea, no sé cómo explicarlo, pero estaba como más pendiente a si pasaba cierta cosa, ¿no? Cuando querés que tanto te pase algo, si lo querés vivir va a pasar, ¿entiendes? Claro, te sugestionas, no me salía la palabra. Por ahí es una pelotudez lo que te pasó, pero vos decís, pues, porque querés creer eso, ¿entendés? Entonces, bueno, fue como en el momento en el que más obsesionada estaba y en el que más todo el tiempo veía cosas y qué sé yo, y estaba como media loca. Y ahí fue cuando me empezaron a pasar cosas. Estaba como la leyenda esta de El hombre del sombrero, no sé si alguien la conoce, que es básicamente como una sombra que tiene como un sombrero tipo una galera, medio como Babadook. Como que hay muchas personas a las que se le apareció, ¿no? Y yo ya conocía como esta historia. Entonces, ay, no puse la música, chicas. Me re olvidé, amor. Había buscado, hace 3 horas busqué esa canción. ¿Está bien? Ok, bueno. Yo ya conocía la historia de esta sombra, ¿no? Que aparecía. Una de las primeras cosas que me pasó así muy fuerte es que un día yo estaba en esta misma pieza, pero antes esta pieza la compartíamos mi hermana y yo. Ahora ya no. Entonces teníamos dos camas así de una plaza, como así. Entonces si yo
Tipo, me acostaba acá y miraba para allá, como que veía la cama de ella, ¿se entiende? Entonces, bueno, se ve que ese día mi hermana por alguna razón no estaba, ¿no? Entonces yo dije, bueno, toca dormir sola. Entonces apago la luz, qué sé yo, me acuesto y claro, yo estaba como, ponele que estaba como en esta pared, ¿no? Entonces me acuesto así y miro para allá y si miro para allá está la cama de mi hermana. Ya siento que me va a aparecer algo. Está la cama de mi hermana, ¿no? Entonces, claro, me acuesto así y miro. Y me quedo mirando, ¿no? Porque, ¿qué vas a hacer? Esperar a dormirte, básicamente. Entonces me quedo así. Y de repente como que en la oscuridad empiezo a ver una figura humanoide. Que yo digo, qué raro, amor, porque no hay nadie en mi pieza. Entonces sería raro, ¿no? O sea, cuando se me acostumbran los ojos a la oscuridad, veo que literalmente había alguien sentado en la cama de mi hermana. Y mi hermana no estaba. Entonces, como que claro, yo veía solamente una sombra negra. No veía una cara o algo, sino que veía a alguien sentado enfrente mío, porque yo literalmente estaba así y la persona estaba sentada. ¿Entienden? O sea, no la tenía tan cerca, poner que la tenía a 1 metro. Cuando me pasan cosas así, tipo pesutis, en el momento no me da miedo. No sé si les pasó. Ay, me asusté. Me empezaron a llamar. Cuando me pasan cosas así, como que pienso rápido, ¿no? Como que pienso en frío y digo, bueno, tengo que prender la luz porque hay que ver qué es. Entonces ponele, o sea, yo estaba en las 2 camas así y la luz estaba allá. Entonces me tenía que levantar, caminar rápido y prender la luz. Entonces digo, bueno, listo, ya está. Me levanto rápido y prendo. Cuando me levanto así, como que la figura se hizo como chiquita. O sea, mientras me levantaba, la figura se iba achicando. No me pregunten por qué. Tipo, hasta el día de hoy no entiendo por qué se hizo chiquita. O sea, no sé. Bueno, voy corriendo, prendo la luz y obviamente no había nada. Pero yo dije, yo no voy a dormir sola en esta pieza. Lo siento, amor, no va a pasar. Entonces agarré mis cosas, me fui y me voy al living y me voy a dormir ahí, tipo, al sillón del living, con la tele prendida en Disney Channel, obviamente. Y ahí ya me empecé a asustar. La sombra arrugó. Claro, como que no sé. Dijo, ay, nunca nadie se había levantado a prender la luz. Bueno, ahí ya me dio cagazo. Ahí dije, me parece que me estoy pasando de la raya. Porque además también leía como historias y comentarios, ¿no? De que si mientras más entras, más la cagás. Sobre todo en los creepypastas, que estaban como los investigadores de creepypastas que decían que mientras más entrabas en esa, más te empezaban a espiar estos personajes y más como que te empezaban a aparecer. Entonces yo estaba cagada en las patas, es poco. No había llegado tan lejos de su trabajo. Es imposible tener miedo con este chat. Después me empezaron a pasar otras cosas, tipo, era de día, estaba sola en mi casa y escuchaba a mi mamá como hablarme, o escuchaba a mi mamá toser, o a alguien toser. Y yo como, o sea, ¿viste cuando escuchas un sonido y decís lo normal? Es mi mamá que está tosiendo en su pieza. Y después te pones a pensar por un segundo y decís, pero mi mamá no está. Y estoy sola. Ay, Skinwalker, claro. Entonces ahí dije, hay algo que no me cuadra. Ah, y me acuerdo que me quise hacer la picante cuando pasó eso, porque creo que también, mamá, como que no sé, yo estaba limpiando o no sé qué y me sentía todo el tiempo observada. Por eso yo digo que estaba muy sugestionada. Todo el tiempo me sentía observada, ¿viste? Todo el tiempo sentía que había alguien atrás mío. Creo que yo tenía música puesta. Y cuando puse la música empecé a sentir que alguien me observaba. Entonces digo en voz alta, ay, bueno, ¿qué te molesta? ¿Que ponga música? Pendeja de mierda, encima vas y le hablas al espíritu, sos boluda. Lo dije así en voz alta. Claro, era un inconsciente. Le peleaba así. Se hacía la canchera, literal. O sea, al segundo me arrepentí. Y encima le mandaba audios a mi hermano toda cagada, tipo, me parece que me la mande. No sé, flashé esa y le hablé. Y le dije, ¿qué te molesta que tenga la música? Y como que un poco sí, porque después de que dije eso, me empecé a sentir más observada todavía y más zarpada a tal punto de que me tuve que sentar tipo en el sillón con la pared atrás para dejar de sentir que había alguien atrás mío. Y encima estaba sola. Y saqué la música a la mierda. Dije, ¿sabes qué? ¿No te gusta la música? La saco. La saco, amor. Porque por el fantasma todo. Dije, Opama música. Listo, la saco, amor. Si no te gusta, la sacamos.
Está todo bien, ¿qué querés que ponga? ¿Pongo Disney? Y el fantasma de que ya quita la música. Pero igual dicen que tienes que echarlos, que no se te note el miedo. Claro, bueno, pero era petit. O sea, ponerle, tenía 14 años como mucho. Y bueno, ya me estaban pasando cosas así raras. También había soñado o sea, había soñado que en uno de los cuartos de mi casa una chica, nada, como cosas así pesutis. Y lo último que me pasó, que dije, bueno, Obama, el momento de inflexión donde dije basta, fue una noche que era verano. Y hacía mucho calor ese día. Cuestión que en mi casa se nos corta la luz y con mi mamá, creo que estábamos sola con mi mamá, estábamos cagadas de calor como para dormir sin ventilador. Mi mamá dice, bueno, vamos afuera, porque afuera nosotros tenemos un quincho y teníamos hamacas paraguayas. Entonces nos acostábamos ahí en las hamacas paraguayas a que nos diera el viento de noche de verano hasta que volviera la luz, porque era a mitad de noche, en plan, no sé, 2 de la mañana, ¿entienden? Y se cortó la luz y obviamente nos despertamos porque nos estábamos cagando de calor. Entonces mi mamá dice, bueno, salgamos, dormimos ahí un ratito en las hamacas paraguayas hasta que vuelva la luz y entramos. Bueno, listo, dale. Como estaba con mi mamá, no me dio ningún tipo de miedo. Salimos, nos acostamos ahí, me duermo. Cuando me duermo, empiezo a soñar cosas raras. Empiezo a soñar de vuelta con esta sombra. Igual la primera vez que vi la sombra, cuando la vi de verdad, no tenía sombrero, pero ahora la sueño con sombrero. Claro, o sea, yo del quincho al portón de mi casa, que es como el portón que da a la calle, hay, no sé, 15 metros, ponele. O sea, hay mucho terreno hasta el portón. Entonces la sueño que estaba lejos, como que estaba en la entrada de mi casa, pero como que me vigilaba. Y no sé si algunas veces les pasó como estas cuestiones de viajes astrales, que como que salís de tu cuerpo y te ves como en tercera persona. O sea, yo como que me veía desde un lado del quincho y tipo miraba así y estaba yo durmiendo, ¿entienden? O sea, yo me veía dormir a mí misma y miraba para allá y estaba la sombra y me miraba a mí y yo estaba durmiendo, ¿entienden? Como que veía las dos cosas. Cada vez que me daba vuelta, la sombra estaba más cerca y yo tipo, pero la puta que me parió. Pero a su vez quería ver que no me pasara nada a mí. La cinemática del jueguito, ¿viste? Que como que te descuidas y está cada vez más cerca. Hasta que en una me descuido y cuando veo, lo tenía literal acá. O sea, yo veía como el chabón tipo lo tenía acá mientras dormía y me estaba espiando. Y yo así, creo que no puedo hacer nada para ayudarte, amor. Y cuando lo veo acá, me despierto. Y me despierto y estaba en la misma posición en la que me estaba viendo. Y hasta el día de hoy no sé si fue de verdad que me estaba viendo o qué. O fue todo un sueño. Cuestión que me despierto recagada en las patas y mi vieja no estaba. Mi vieja me había abandonado. O sea, había vuelto la luz. Y mi vieja se fue adentro a dormir. Y nunca me iba a llamar para que entre, boludo. Me estaban comiendo los mosquitos y casi me mata una sombra con sombrero. Ma, ¿no te parece que me podías llamar y evitarme todo este sufrimiento? Me levanto y, tipo, no me alcanzaron las patas para correr. O sea, me levanto y por suerte había luz, por lo menos adentro de mi casa. Me pegué una corrida porque ni siquiera quería mirar para el portón, porque ya veo que miraba para el portón y estaba la sombra y cagaba fuego. Así que me pegué la corrida épica hasta mi casa, hasta que estuve a salvo, básicamente. Y bueno, eso fue lo que más me hizo mal, porque, o sea, creo que lo que más me traumó fue verme desde afuera, porque, o sea, creo que es la única vez que soñé así. O sea, nunca volví a soñar de esa manera. Ahí dije, bueno, creo que hay que tomarnos una pausa. Y nunca volví a ver así como muchas cosas de terror. Como que por ahí de vez en cuando me miraba una peli de terror. No sé, y a veces como que miraba y me costaba dormirme después. Como que después de eso quedé bastante traumadita. Pero me siguen gustando las cosas de terror. Siempre que sale una peli la veo. Como que dejé todo, ¿viste? Como que opa mí. Dije basta. Porque estaba como muy en esa. Y cuando dejé de ver cosas, me dejaron de pasar. Ah, bueno, está la anécdota de la muñeca también, pero son como más boludeces. Eso sí fue como lo más pesuti que me pasó. Cuento lo de la muñeca, que eso fue todavía cuando era más chiquita. Yo desde que era chica, por alguna razón, le repelo a los muñecos. Me dan miedo, ¿viste? O sea, yo prefería tener un peluchito, ¿viste? Pero un bebote con cara de humano, no, gracias, amor. Esa cosa se me va a mover a la noche. No. A mí no me des esas cosas raras. Yo no tenía muñecas en mi casa
Me dan mucho miedo las muñecas. Hasta el día de hoy creo que me dan un poquito de impresión. O sea, no tendría ni en pedo una muñeca en mi casa. Yo tengo a mis padres separados básicamente desde que tengo uso de la razón. O sea, creo que a los 3, 4 años mis papás se separaron. Pero más o menos a los 6, 7 yo todavía tenía relación con mi papá. Ahora no. Entonces yo los fines de semana, algún que otro, iba a la casa de él y qué sé yo. Y él estaba empezando a salir con la mujer con la que está ahora, que vendría a ser mi madrastra en ese momento. Esta mina, para hacerse la buenita, me regala una muñeca. No me regales eso. Pero no era cualquier muñeca. O sea, yo justo hoy me estaba acordando de esta historia y se lo estaba tratando de explicar. ¿Vieron los Labubu? Que son como que tienen solamente la carita y después todo lo demás es como un animal, tipo como un conejito o algo así. Bueno, esto era algo parecido, pero claro, en ese momento no existían los Labubu. Y los Labubu son cute. Esto era una muñeca del terror, del horror. Era como una cosa así, más o menos de este tamaño, que todo el cuerpo era como de un conejo y tenía la cara de un bebote. ¿Un furro? Sí. Ya de por sí me parecía raro, ¿viste? O sea, llegué, mi mamá, se lo mostré a mi mamá y me dijo, qué muñeco más raro, amor. Encima que no me gustan las muñecas, me venís a regalar esta muñeca del horror. O sea, ni siquiera una muñeca linda. Yo tipo, bueno, listo, me quedo con la muñeca de mierda, dale, de una. Entonces yo tenía un muñeco, un peluche, viste, así como de un osito grandote, que lo tenía en la esquina. O sea, justo así como está mi cama ahora, la tenía. Entonces acá en las puntas tenía los muñecos, ¿no? Así apoyados contra la pared. Y acá, de este lado, está la puerta para salir de mi habitación. Y yo dormía con la cabeza para allá y los pies para allá. Entonces yo miraba así y tenía todos los muñecos, ¿entienden? Entonces, bueno, yo tenía ahí mi osito gigante, que al osito lo quería porque no tenía cara de humano, básicamente. Era un oso normal. Y capaz, no sé, tenía 2 o 3 así como peluchitos más. Y puse a la muñeca ahí, ¿viste? Para que duerma. Bueno, ya está. Me la tengo que quedar. Yo a esto, como digo, era muy petit. Tenía 6, 7 años como mucho. Entonces, bueno, me acuesto a dormir, qué sé yo. Mi mamá viene, nos despide, porque yo en ese momento dormía con mi hermana. Y mi mamá dice, bueno, listo, hasta mañana, apaga la luz, cierra la puerta. Pero se ve que mi mamá se olvidó de decirle algo a mi hermana, vuelve a abrir la puerta y vuelve a prender la luz. Cuando hace ese movimiento en el que prende la luz, yo claro, todavía no había cerrado los ojos para dormir. Yo seguía con los ojos abiertos, porque pasó en un milisegundo, como que hizo, bueno, listo, chao. Ah, cierto que... Y ahí prendió la luz, ¿entiendes? Como que pasó un segundito. Entonces, claro, yo tenía los ojos abiertos, obviamente mirando para los peluches. Cuando prende la luz, yo mirando a los peluches, veo que, o sea, estaba la muñeca así, y veo que la muñeca hace este movimiento. ¿Cómo, amor? No sé si fue un flash mío porque era niña o qué. Pero como que, claro, la muñeca se estaba moviendo, mi mamá prendió la luz y hizo ¡pic! Te juro que no me moví. ¿Escuchaste? Toy Story, literal. Y encima, o sea, ¿entienden que yo tenía 6, 7 años? Me cago en las patas y como soy una niña, le digo a mi mamá, se movió la muñeca. Y mi mamá me dice, ¿cómo se va a mover la muñeca? Anda a dormir. Me apaga la luz. ¿A vos te parece hacerle eso a una nena de 6, 7 años más? Entonces, básicamente, no sé cómo hice para dormirme esa noche, pero yo con la luz apagada, en pánico, viendo que la muñeca no se mueva, básicamente. Porque ya te vi moverte. Entonces, bueno, no sé cómo hice para dormir esa noche, pero a la mañana siguiente dije, yo tengo que hacer algo. Yo acá tengo que resolver. Yo no voy a dormir otra noche más con esa muñeca maldita. Entonces, con mi cerebro de 6, 7 años, digo, yo tengo que resolver esto de alguna forma. ¿Qué pasa? Antes, todo esto era campo. Antes, cuando yo tenía esa edad más o menos, de este lado de mi casa no había nada. Tipo, era un terreno baldío. Ahora sí tengo vecinos y hay una casa y todo, pero antes estaba como desocupado. Tenían dueños, pero no había nada construido en el terreno, por así decirlo. Agarro una bolsa, agarro la muñeca, meto a la muñeca dentro y la bolsa la ato y con mis bracitos de 6, 7 años salgo al pasillo y claro, tipo lo que dividía el terreno de mi casa, de la casa del vecino que estaba baldío, era como un cerquito en el que yo tranquilamente podía hacer así. Y lo hice. Agarré la bolsa con la muñeca y hice ¡pluc! Y desapareció de mi vista. Y eso para mí era solucionar el problema. Tiro la muñeca. Y dije, listo.
Ya está. Opa Matema. Años después, no sé, no habrán pasado mucho. Ponele que si yo tenía 6, 7, cuando tenía 11, 12, mis vecinos del terreno baldío comenzaron a venir para construir, ¿no? Entonces ellos tenían hijas pequeñas y yo me hice amiga de las chicas y venían a jugar a mi casa y qué sé yo. En un momento me acordé de la muñeca esta y le dije, che, ustedes cuando fueron al terreno, ¿no vieron embolsada una muñeca? Porque, o sea, no creo que se haya echado a perder en tan pocos años, si es plástico. Les pregunto, ¿no? Tipo, che, de casualidad encontraron una muñeca y me dijeron que no había ninguna muñeca. Y no es un terreno en el que entre gente a saquear cosas, así que no sé. No sé si todo eso lo soñé, si la muñeca desapareció por X razón o si realmente estaba endemoniada y se movía y por lo tanto tuvo el libre albedrío de levantarse e irse. Pero esa muñeca no estaba en el terreno. Ya de por sí el muñeco tenía malas vibras. O sea, vos estabas cerca del muñeco y te daba como, esto tiene mala vibra. ¿Vieron cuando entran en un lugar y hay mala vibra? Bueno, eso es lo que emanaba el muñeco. Ya de por sí, si se moviera o no, o estuviera poseído, X. Objetivamente de eso, el muñeco tenía malas vibras. Como que tenía algo negativo. Y después, más de grande, me enteré que tanto esta mujer como mi padre eran parte de la religión Umbanda. Entonces yo dije, tranquilamente esta mujer podría haber cargado de energía negativa este bicho. De ahí a que esté poseído, que se haya movido, no sé. Pero de que tenía mala vibra y mala energía, la tenía. Y ahora sí, comenzaremos con las anécdotas del chat. Empecemos con la historia de Tams. La voy a ir leyendo y bueno, después hay un videito y vemos si lo reproducimos. Igual esta historia no es 100% paranormal, sino más como de que estuvo en una situación muy límite y peligrosa. Esto nos cuenta nuestra querida Tams. Como algunas ya saben, soy bombera. Es bombera voluntaria, Tams. Primero un aplauso. Hace unos 3 años me tocó asistir un incendio de pastizales a orilla de la carretera. Yo iba a cargo de la emergencia, así que era la responsable de coordinar tanto con los voluntarios como con los militares, para que nos ayudaran a evacuar a las personas y cortar el tránsito. Dejé a mis voluntarios trabajando en el foco principal, ya que los demás focos estaban dentro del potrero. Mientras me alejaba para hablar con los militares y la policía, se levantó un viento muy fuerte y los focos del potrero comenzaron a cerrarse hacia la carretera. En ese momento quedé completamente sola, en medio del camino, porque el carro de los bomberos ya había avanzado hacia la otra punta. El fuego era tan intenso que se formó una especie de arco sobre mí. El humo, junto con el calor y la alta temperatura, me dificultaban la visión. ¡Ay, qué impresión! Y comenzaba a sentir cómo se me estaban quemando las vías respiratorias. Estuve al borde del desmayo, pero justo en ese momento llegó un coche de la policía. Me subieron rápidamente y me llevaron a una zona despejada, donde me atendieron. Después de eso logré comunicarme con los demás voluntarios. Estaba muy preocupada porque había pensado que se habían quedado atrapados dentro del carro, ya que cuando estos se recalientan demasiado se bloquean y dejan de funcionar. Y tenemos un video. Qué horror, amiga. El video es de cuando recién llegamos a la emergencia, claro. O sea, lo primero que vieron. Qué fuerte, Tams. Qué impresionante. O sea, son gajes del oficio, pero cuando lo vivís debe ser un horror. Debe ser desesperante porque es como, ¿qué vas a hacer? O sea, tenías un arco de fuego a tu alrededor. Menos mal que llegaron a tiempo. Era horrible respirar. Ay, sí, me imagino. Ahora escucharemos la historia de nuestra querida Sarai. Cuando tenía unos 9 o 10 años, sucedió algo que nos congeló la sangre a mi hermanastra, a mi tía y a mí. Era una noche en la que todos se iban a dormir, pero como era de costumbre, mi tía siempre nos asustaba con hacernos esperar
y apagar las luces. En ese momento todo iba bien. Con mi hermanastra estábamos en el cuarto y mi tía había ido al baño. Nosotras estábamos con los celulares en mano cuando de repente sentimos unos pasos y nosotras, pensando que era mi tía, nos preparamos mentalmente y fuimos en puntitas a revisar esperando que nos asustara. Pero cuando revisamos, no había nada. En eso sale del baño mi tía y le contamos. Entonces ella, para distraernos, nos lleva al cuarto y conversamos de otras cosas. Cuando era el momento de dormir, se escucharon nuevamente unos pasos. Nosotras tratamos de suponer que alguien de la casa se había levantado a hacer X cosa, pero el ruido fue más fuerte hasta que rasguñaron nuestra puerta con fuerza. Como si tuviesen rabia dentro, y para desquitarse lo hicieron en nuestra puerta, claro. Mi tía de inmediato se levantó y fue con mi hermanastra a revisar qué era. Al volver me contaron que no había nada y que no había rastros de tales rasguños. Desde ese momento es que seguimos con la intriga de saber qué fue lo que nos molestó esa noche. Ay, qué impresión escuchar tipo rasguños. Ay, no. O sea, y además, de última, si tenés una mascota decís bueno. Pero bueno, continuamos. Seguiremos con una historia que me acaba de mandar nuestra querida Suni Bomi. Un aplauso. Alias Sydney Sweeney. Suni dice: Hola chat, soy Suni Bomi. Les traigo 2 historias paranormales, medio chistosas para que se rían de mí. La amo. No sé si se acuerdan de la época en la que se hicieron populares los audios subliminales. Tela para cortar ahí, ¿eh? Fue en pandemia. Había unos que según manifestaban seres. Ay, Sunibomi, ¿pero qué mirabas? Había de varios, vampiros, entes, ángeles, etc. I don't know. Ahora que lo pienso, puede ser una tontería. Pero yo me metí demasiado en el tema, tanto que empecé a obsesionarme y a sugestionarme demasiado. Te entiendo, hermana. Qué impresión. Vi un video por curiosidad leyendo las recomendaciones y decían que no las vieras si te daba miedo porque podías atraer espíritus malos. Y yo me sugestioné porque me daba un terror el concepto. Dejé de ver el video, pero a los días comencé a sentirme bien rara, como vigilada. Luego me salían TikToks de gente contando sus experiencias donde decían que los entes que manifestaban los podían sentir y que hacían ruidos y cosas así, sí me acuerdo. Y de que por la tarde, un día me dio un escalofrío muy feo. Fue por impulso que me giré y miré a mi closet. Me quedé viendo fijamente el closet porque tenía esa sensación de que había ahí alguien. Y pasé varios días con esa sensación. Luego empezaba a soñar que había una clase de ente como sombra, pero brumosa como humo, que siempre estaba ahí al lado mío como acostado o siguiéndome, y me daba una ansiedad horrible, porque yo me creí que por el miedo había manifestado un ente raro, claro. Y pues al final vi un video que según te protegía y se me empezó a quitar la sensación. Ay, te amo. Pero bueno, era pura sugestión, pero daba mucho miedo. Segunda historia de Sunibumi, así ya. Ay, viene con foto. Miedo. Sunibumi dice: tenía como 9 años, cuando se empezó a volver viral Five Nights at Freddy. Te amo, Sunibumi, ¿te gusta Five Nights at Freddy? Y me acuerdo que mis primas más mayores me lo enseñaron porque a ellas les gustó el juego. Pero antes de nada, estando en casa de ellas, me contaron que según se estaban moviendo solos los columpios del parque. Su casa está enfrente, y yo vi y era verdad. Y dije, chau, me voy a mi casa, aquí hay fantasmas. Pero me hipersugestioné y fui a mi casa con mi hermano. Vivo a unas 10 casas de la casa de mis primas. Entramos y traíamos la novedad del juego de FNAF. Así que le pedimos prestado el celular a mi mamá para buscarlo y justo ella se salió a hablar con una vecina a otra casa. Y mi hermana y yo nos quedamos viendo imágenes de FNAF. Abrimos Play Store y metimos las imágenes del juego y ¡pum! Que se nos ultra traba el celular de que hasta se glitchó bien feo. No podíamos ni apagar el celular, se quedó trabado con la imagen de Freddy. Uy, me recago en las patas. O sea, si ahora lo ves, decís, uy, este teléfono de mierda se retrabó. Pero si te pasa de chico, traumada. Nunca jamás vuelvo a usar un celular en mi vida. Un día reaccionamos al lore de FNAF. Bueno, se quedó el teléfono así, glitcheado. En ese momento, arriba escuchamos bien claro pasos.
para escuchar pasos en el piso de arriba, alguien debe literalmente caminar con mucha fuerza. Nos quedamos tiesos. Y luego se escuchó bien clarito el chirrido de la llave cuando abren la regadera de la bañera. Y cómo caía el agua de que nos miamos casi. Tiesos nos asomamos, así todos temblorosos, a la escalera y que vemos uno de mis peluches, un oso pequeño y bonito que se parecía mucho a Freddy, de hecho, y estaba ahí tirado. ¿Cómo llegó ahí? No sé. Nos salimos corriendo a la calle buscando a mi mamá. Para cuando volvimos fue como que nada pasó. El oso ni siquiera estaba, ya no lo volví a ver y ni tengo fotos. Es como si nunca lo hubiera tenido. E incluso en el celular ni siquiera había la búsqueda del juego. De ahí mi hermano y yo nos traumamos. Yo nunca quise saber de FNAF. Y mi hermano se traumó obsesión, claro. Él se traumó para el nivel de obsesionarse. Yo. Y se volvió fanático del juego. A la larga yo también. Bueno, se reconcilió. Muchísimos años después, buscando algo, abrí el closet, el mismo que conté antes, y el oso estaba ahí sentado casual. Y yo solo cerré la puerta y lo dejé ahí, de que bye, yo no sé, haz lo que quieras. No sé si enloquecí o lo imaginé, pero bueno, desapareció. Y ya no lo volví a ver nunca más. Para aclarar, mi hermano también se acuerda de que eso pasó, pero es un recuerdo febril. Se siente como si lo hubiéramos soñado. Ay, qué carajos. Ay, Sunibomi. Aquí una imagen de ese closet que no me da buenas vibras. Ignoren la ropa. A mí tampoco me da buenas vibras, Me repasa eso de que no sé si realmente es un recuerdo o si lo soñaste. Pero es como, ¿y por qué recordaría algo como que viví si fuera un sueño? Esta es una historia que le pasó a la mamá de Tams en el año 1986. Por el año 1986, mi mamá tenía unos 16 años. En ese entonces vivían en el campo, porque mi abuelo trabajaba para el dueño de un fundo, aunque en realidad él era quien estaba a cargo de todo. Una noche mi mamá y mi tía salieron alrededor de las 3 de la madrugada para ver el cometa Halley. ¡Qué lindo! Se sentaron en un pequeño montecito que estaba al lado de la casa, observando el cielo. De pronto escucharon un ruido muy fuerte, como si algo grande pasara entre las ramas, y dieron un salto justo al lado de ellas. Asustadas, salieron corriendo hacia la casa, gritando y llorando. Cuando intentaron entrar, no podían abrir la puerta. Con sus gritos despertaron a mis abuelos y a mis tíos, quienes las ayudaron a entrar, aún sin entender bien qué estaba pasando. Lo más extraño fue que, al intentar cerrar la puerta, no podían. Algo o alguien hacía fuerza desde afuera para evitar que la cerraran. Finalmente lograron cerrarla, pero todos quedaron con una sensación extraña. Mi mamá siempre ha creído que pudo haber sido el chupacabras, o incluso el diablo. En esa época se decía que el dueño del fundo tenía un pacto con algo oscuro. Lo más inquietante de todo es que, como muchos dicen, cuando se aparece el chupacabras, también se aparece la muerte. Y el año de ese suceso, mi abuela falleció. Poco después, también murió mi abuelo, Besuti. Agradezco la intención de ser chupacabras, pero no quiero conocerlo aún. Seguimos con la historia de la usuaria, nuestra querida usuaria, Belén Cookie. Soy Belén Cookie y esta es mi historia. Hace unos años fuimos con mi familia a un río en vacaciones. El río era muy tranquilo, pero sí había una mínima corriente por debajo del agua. La cosa es que era muy divertido bañarse ahí, y con mi sobrina pequeña nos metimos juntas. Ninguna de las dos sabe nadar. Nos divertimos tanto que no nos dimos cuenta cuando ya no tocábamos el fondo. Y nos empezamos a desesperar. Ay, no. Yo la intentaba tirar hacia arriba, pero cuanto más lo intentaba, más nos hundíamos las dos. Hasta que cuando vi que ya estábamos tragando mucha agua, quería gritarle a mis papás para que nos ayudaran, pero no me escuchaban. Estaban muy lejos. Les hacía señas y ellos pensaron que los estábamos saludando, pero la puta que los parió. ¿No ves que me estoy ahogando, bro? ¿Cómo te voy a estar
saludando con el agua hasta acá. Pero pensá un poco. Hasta que de repente se dieron cuenta, pues sí, y se metieron a ayudarnos. Pero sí estábamos demasiado lejos y yo empujé a mi sobrina para que la ayudaran a ella. Pero me empecé a ahogar yo, hasta que un hombre me ayudó a agarrarme de unas rocas que habían para no seguir hundiéndome. Pero cuando por fin estuvimos a salvo, me di cuenta de que estábamos solos en el río. Y les pregunté a mis papás si habían visto al hombre que me ayudó. Pero me dijeron que no me había ayudado nadie. Era imposible que yo me salvara sola, porque no sé nadar, y ya estaba muy cansada para seguir tratando de salir. Tremendo. Bueno, por lo menos fue como algo bueno, ¿no? Pero qué loco. Qué impresión. Mi gran trauma. Ay, no. Es que sí, o sea, ya de por sí es horrible que te estés por ahogar. Pero qué loco. Ahora pasaremos a contar la anécdota de mi amiga personal, Mirai. Mirai nos cuenta. Mi abuela vivía en Santiago del Estero. Santiago del Estero es una provincia, en una zona muy alejada de todo. No llegaba a ser un pueblo porque era su casa y otras dos. Claro, ni siquiera llegaba a ser pueblo. Era una zona muy alejada de la ciudad. Y además, entre casa y casa había mucha distancia. En ese tiempo no había electricidad y se manejaban únicamente con paneles solares y mecheros de queroseno. Con los animales de granja que cuidar, un gato y un par de perros como su única compañía, mi abuela necesitaba ayuda. Y aquí es donde entra mi prima, que vivía en una de esas casas cercanas. Y comenzó a trabajar para mi abuela y quedarse con ella. La vida ahí es muy tranquila, se imaginarán. Que el único miedo que enfrentan día a día es que el zorro se robe las gallinas, el águila se lleve algún cabrito, un ampalao te muerda mientras descansas en la represa o que un león ataque el ganado. Pero allá también se siente el miedo a lo sobrenatural, aquello que responde en la oscuridad de una noche sin luna. En el campo los perros guardianes son la mejor compañía porque son los primeros en advertir que pasa algo fuera de lo común. El toreo de los perros te despierta en medio de la noche con el aire frío mientras los demás animales parecen tranquilos. Esa vez fue un día normal. Se hicieron las tareas de siempre y se durmió la siesta como siempre. Pero a la hora de encerrar a las cabras, que volvían del monte al atardecer, faltaba una de ellas. Una cabra preñada que estaba en tiempo de que mi abuela la empezara a encerrar en el corral hasta que tuviera sus crías. No recuerdo si tenían cabrero, o sea, el perro que se cría con las cabras y las acompaña en el monte. Así que mi abuela y mi prima la buscaron a los alrededores. No querían que la coma alguna fiera en la noche o que tuviera sus crías muy lejos y se perdieran. Se fueron siguiendo el balado de una cabra primero, siguiendo los caminos viejos hacia donde antes había más casas y ahora solo un par de ladrillos y aljibes tapados. Poco a poco cayó la noche, pero el balado de la cabra se seguía escuchando. Claro, como que escuchaban de lejos una cabra y la empezaron a seguir para ver si era la cabra que estaba perdida. La cabra se seguía escuchando, continuaba guiándolas más y más dentro del monte, y ellas se dejaron. Pero seguían sin señales del animal. Cada vez se escuchaba más cerca, pero nunca llegaban a encontrarla. Esos caminos van al cementerio. Fue llegando la medianoche cuando mi abuela se dio cuenta de que algo las estaba atrayendo, alejándola de los caminos. Algo que no era una cabra, algo que las quería a ellas. Así que con una mano apretó fuerte su rosario y con la otra la mano de mi prima. Y se dieron vuelta y volvieron lo más rápido posible a la casa. Por la mañana bien temprano, después de alimentar a las gallinas, fueron a buscar a mi tía, hermana de mi padre, que vive a un par de casas, y se marcharon las tres armadas con machete a buscar a la maldita cabra justo donde recordaban escucharla. Pero mientras más se acercaban, notaban que no había ninguna huella, ni rastro, ni siquiera heces de cabra. Y se volvieron a la casa frustradas. Más tarde encontraron la cabra bien tranquila, volviendo con las demás al atardecer. ¡Qué horror! Yo no vuelvo a ir al monte nunca más. Continuamos con la historia de Aria. Esta historia nos cuenta
Aria. En mi familia lo paranormal es normal. Crecí en una familia umbanda, religión africana que reza a santos en lugar de dioses. Es lo normal despertar en la noche con música, baile, alcohol, mucha comida, dulces, grandes vestidos y sacrificios. El pan de cada día son las velas encendidas en altares donde descansan adornos de frutas, chocolates y muchas cosas del estilo. Nos cuidan. Solo son sombras. No los veas fijo. No les temas. Fueron algunas frases que escuché mientras crecía, creyendo que era normal ver personas que no estaban ahí moverse por mi hogar. Caminar entre los pasillos, cruzar las paredes, verte desde lejos, esas son algunas cosas que hacían estos entes. Mi cuarto era especialmente grande en la casa que vivía a mis 15 años. Después de una vida en estas condiciones, realmente la oscuridad era mi amiga. Pero esa ventana hacia el patio trasero nunca me dejó dormir tranquila. Siempre había una sombra rondando a contraluz. Hasta que pasó lo inevitable, y sea quien fuera esa cosa, cruzó los límites. Apenas había conseguido dormirme a eso de las 2 de la madrugada, cuando sentí que mi hermana me llamaba desde la puerta, pero no tenía energía para atenderla. Solo dejé que crea que dormía, pero no se rindió y entró a mi cuarto. Seguía fingiendo que dormía cuando empezó a caminar por mi cuarto como buscando algo, hasta que sentí que se sentaba en mi cama. Sentí como la cama se hundía a mi lado, pero no con el peso digno de una niña de 7 años. Sentí una mano mover las sábanas, pero no con el calor digno del verano. Sentí un susurro en el oído, mi nombre. Pero no con su voz, sino con la de alguien que jamás escuché. Pero sabía que conocía. Me giré pensando que quizás estaba entre dormida, teniendo una pesadilla. Pero cuando me destapé, me senté y prendí el velador, estaba sola. A excepción de alguien viéndome desde la ventana. Poco tiempo después nos mudamos. No lo conté. Pero a día de hoy, donde quiera que esté, de vez en cuando susurran mi nombre. De vez en cuando un soplido frío me llega a la frente, aunque esté sola. Y de vez en cuando sigo viendo a alguien en las ventanas. ¿Tengo que creer que me está cuidando? Pregúntale a tu familia, qué sé yo. Perdón por verte sin tu consentimiento. Qué horror, amiga. No sabía esta historia y no sé si la quería saber. Aria nos mandó otra anécdota un poco más cortita, que es un poco más real, que pasó y fue tangible y es algo que le puede pasar a cualquiera quizás. Una vez caminaba de noche hacia mi casa, cuando me crucé a un hombre que claramente estaba borracho, sucio, y parecía que me pediría plata o comida en cualquier momento. Tal y como pensé, se acercó a mí y planeaba decir lo que ya estaba practicando mentalmente. Acabo de gastar lo único que tengo, hermano. La verdad te la debo. Siento que es como muy argentinizado, ¿no? Pero es como, mira, no tengo plata, perdón. Pero en vez de pedirme plata, empezó a hablarme de su vida, cada vez acercándose más, hablándome de cómo la vida en la calle es difícil, cómo la gente es mala, que tengo que tener cuidado. Por momentos me ponía la mano en el hombro, a veces me abrazaba con un solo brazo o me sostenía con ambas manos por los hombros, dejándome casi sin escapatoria. Era de noche, en un lugar no muy concurrido, y la única defensa que podía llegar a tener a esas alturas era la pasividad, básicamente seguirle la corriente. No hacerlo enojar porque conocía lo cambiante que puede ser la gente. No soy alguien atlético, apenas podría quizás golpear un órgano o la garganta para aturdir e irme corriendo. Pero no quería arriesgarme, así que seguí siendo amable y escuchando, escondiendo mis pertenencias y sosteniendo con fuerza mi celular recién comprado. Seguía diciendo cómo esperaba que Dios me bendijera, porque soy buena gente, que sé escuchar y que debería haber más gente como yo.
El olor a vino, el calor, su ropa pegajosa, todo me estaba alterando. Cada vez estaba más tensa. Hasta que llegó un momento de quiebre y me abrazó como si le pagaran por hacerlo. Apenas me soltó me moví, dándome cuenta que podría haberlo hecho hacia allá bastante rato, y caminé en reversa. Empezó a prometer que me llenaría de regalos y a insistir con saber mi nombre. Seguí caminando, esperando no perderlo de vista por miedo, hasta que estuve a suficiente distancia como para correr tranquila. Días después, fui al hospital y su cara estaba en un cartel: buscado por homicidio. Confirmen si todos nos cruzamos con un viejo loco en la calle. Por suerte la mía fue una vieja. Pero qué horror. Ay no, yo me muero. Le pongo una perimetral. Me da más miedo un loco en la calle que una sombra maligna. Esa es la realidad. Ahí me mandó otra historia cortita, Saray. Historia de mi papá con mi bisabuela. Era de noche y mi papá con mi mamá estaban dormidos, cuando de repente sienten un ruido y se despiertan. Al mirar a los pies de la cama, era mi bisabuela que estaba sentada, quieta, mirando un punto fijo. Se da vuelta y los mira, diciendo: mamá, no puedo dormir. O sea, la abuela sentada mirando un punto fijo dijo: mamá, no puedo dormir. Mis padres se llevaron el susto, la llevaron a su cuarto y a su cama. Contexto: mi bisabuela ya estaba en las últimas, olvidando a todos y volviendo a su infancia. Que en paz descanse. Ahí me llegó la historia de Annie. Hola, soy Annie. Las anécdotas que pasan aquí es algo ya común en nuestra familia. Nosotros vivimos en una zona un poco alejada de la ciudad. Podríamos decir un pueblo. Algo curioso es que vivimos como a 5 o 8 minutos caminando a un cementerio. Dentro de la familia han ocurrido muchas cosas raras. Una de ellas es que cerca de casa hay un astillero. Entre paréntesis, lugar donde se construyen barcos. Y hay un guardia cuidando. Es como parte de la familia porque lleva como 20 años trabajando para mis abuelos. El punto es que él contaba varias anécdotas raras que le pasó. Por ejemplo, contó que una noche que vigilaba sintió fuertes escalofríos donde luego de unos segundos observó una silueta pequeña y cuerpo medio delgado. Esa noche mencionó que la pasó muy incómodo. Sentía que lo observaban. Deducimos que fue un duende, por las características que mencionaba. Otra cosa que pasó fue con mis primas. Había una vez donde nos quedamos a dormir donde mi abuela, ya que estábamos cuidando a una prima que se había fracturado una pierna porque se había caído de su moto. En la casa de mi abuela hay cámaras de seguridad, así que de vez en cuando las revisamos por la noche. Esa noche pasó algo común que ocurre. A altas horas de la noche escuchábamos pasos arrastrándose por la casa, seguido de un sonido de ollas, como si alguien estuviera lavando platos, o trastes, como le digan ustedes. Nos levantamos curiosas porque pensábamos que era mi abuela, pero cuando fuimos a ver, mi abuela estaba profundamente dormida en su cama. Medias extrañadas, los nervios nos comenzaron a ganar, pero decidimos no darle importancia. A la mañana siguiente despertamos plan 7 a.m. Como nos quedamos 3 primas, excluyendo a la que se había lesionado y estaba en otra cama en reposo, dormimos en el suelo, encima de colchones todas. Estuvimos normal, pero notamos que una de mis primas en sus piernas tenía rasguños y estaba muy debajo del colchón en la que dormimos, casi al filo del suelo. Y se hacía raro, ya que como dormimos bien pegadas, se sentiría si es que una de nosotras nos movemos, ya sea si pateamos a alguien y demás. Así que decidimos ver las cámaras y sí, efectivamente era algo paranormal. En las cámaras se vio cómo su cobija se deslizaba hacia abajo, o sea, destapándola y jalando lentamente de su pierna y dejándola por la posición donde despertamos. Se asustó re feo.
la chica. Ella ya no vive cerca porque pasaron cosas con su vida, se enfermó re feo, la familia de su ex pareja le metió brujería, no sabemos si habrá sido como una advertencia porque a la pobre le pasaron muchas desgracias. Sin mencionar que en la casa de mi abuela donde dormimos se realizaron varios velorios, así que ya es normal que pasen cosas así. Una última experiencia fue cuando con mi hermana nos tomamos fotos y en la foto, atrás en la ventana se veía claramente el rostro de mi bisabuela. Yo jamás la conocí, pero mis padres lo hicieron. A veces siento un poco de temor, sabiendo que vivo cerca de un cementerio y que pasé varios accidentes cerca de mi casa. Pero como ya mencionamos estas cosas, han pasado varias veces dentro de nuestra familia. Así que ya estamos casi acostumbrados, pero no voy a negar que a veces estas anécdotas me ponen los pelos de punta. Ay, qué impresión, imagínate revisar las cámaras y ver que te están jalando la pata. Me mudo, literalmente. Finalizando la ronda de anécdotas, vamos a leer las que nos mandó Maquila sobre su madre. Maquila nos cuenta: mi mamá fue empleada doméstica. Ella es de Piscis como Justin, así que perceptiva, y siempre vio cosas raras. Pero sé que me contó poco. Una de las que me contó fue que en una de las casas en las que trabajaba empezó a ver una nena. Al principio pensó que era la hija de la jefa. La vio corriendo por las escaleras y le dijo que no corra porque se iba a caer. Entonces respondió la hija de la jefa, preguntando qué le había dicho porque no había escuchado bien. Venía de un cuarto de al lado, así que nunca subió las escaleras. Mi mamá seguramente le habrá dicho alguna mentira para no asustarla, pero ya se quedó con una mala sensación. Ella siempre fue muy respetuosa con todo eso, por lo que lo dejaba pasar de alguna forma, hasta que la nena ya no se la dejaba pasar. Claro, la nena le insistía. No me acuerdo bien de todas las cosas que pasaban, pero la nena dejaba pisadas y cosas así, inofensivas aunque molestas. Pero un día mi mamá estaba limpiando una bandeja como de metal y cuando la dio vuelta había algo escrito. Y no podía haberlo hecho nadie porque estaba escrito con óxido del propio metal de la bandeja. No estaba rayada, estaba oxidada. Y la palabra que formaba era algo similar a andate. Yo le haría caso, mira. Si yo veo una nena y la nena me escribe andate, yo me voy. Ay no, qué horror. No, yo me hago caca y pis, las dos juntas. No hay nada que quede en mi interior, ¿entienden? A la pantufla. Al final creo que llamaron a alguien que se ocupe y ya no apareció. O sea, como a un cura. Algo así. Ay, es que cuando son nenes me da más miedo todavía, ¿viste? Porque los nenes o viejos siempre son o nenes o viejos, ¿viste? Como dale. Pesuti. Una muy bella tanda de anécdotas paranormales. Qué loco todo. Tuvimos mucha variedad, yo creo. Hubo espíritus, el chupacabras, cosas raras, situaciones al borde de la muerte, viejos locos, sombras, mucho hombre del sombrero. Muy interesantes. A todas las personas que me mandaron sus anécdotas, que usaron su bello y preciado tiempo para enviarme sus historias y dejarme leerlas. Hubo gente que me mandó fotos también. Muchas gracias. Fue muy divertido y muy entretenido gracias a las historias que me pasaron ustedes. Muchas gracias por coparse. Ojalá en otras dinámicas también puedan mandarme cositas y nada, vivir la experiencia así, que es mucho más divertido.